Cayetano de Tierne nace en 1480 en Vicenza, dentro de la República de Venecia en su tiempo, ¿no? En el seno de una familia noble, recibió una educación esmerada acorde a la condición social en la que había nacido. Y estudió Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Padua, una de las principales universidades de su tiempo. Hablamos del periodo del Renacimiento. Allí se forma en humanismo cristiano y en la tradición aristotélica, adquiriendo esta sólida disciplina racional. Sin embargo, como no colmó sus inquietudes espirituales, durante muchos años se dividió entre la carrera y la parte religiosa, ¿no? Esta creciente corrupción moral del clero y la rutina burocrática de la iglesia hizo finalmente que decidiera permanecer un proceso muy profundo de discernimiento, ¿no? Y fue ordenado sacerdote en 1516, y desde el inicio siempre rechazó estos beneficios económicos o cargos honoríficos, optando siempre por una vida austera centrada en la oración, el servicio y la reforma moral individual, ¿no? Interior. Entonces el encuentro de Juan Pedro Carafa, que era el futuro papa, cuando se encontraron, se dieron cuenta que compartían la convicción de la reforma de la iglesia, ¿no? Y debían comenzar una vida en el clero. Entonces en el año 1524 fundaron en Roma la Orden de los Clérigos Regulares, que era conocido como los teatinos, y esta comunidad proponía una vida sacerdotal radical, ¿no? La pobreza absoluta, vida común, confianza total en la providencia y la dedicación pastoral sin buscar rentas ni privilegios, ¿no? El saco de Roma de 1527 marca también este profundo golpe, ¿no? Donde Cayetano fue encarcelado y maltratado por las tropas imperiales, y esta experiencia que reformó su convicción. Bueno, como estaba estudiando Derecho, entró un poco en política, y claro, nunca pueden ser la violencia ni el poder político o fundamentos para la fe. Entonces, tras estos hechos, se trasladó a Nápoles, donde desarrolló una intensa labor pastoral, ¿no? Organizó hospitales, asistió a enfermos, formó sacerdotes, y claro, siempre mediante sus discursos de mostrarse como era, ¿no? Como un ejemplo personal. Y murió en Nápoles en 1547, y es reconocido como un hombre de santidad, discreta, firme y profundamente coherente. El enfoque filosófico de Cayetano no fue un sistema propio ni escribió tratados especulativos. Su pensamiento más bien posee una clara orientación filosófica, porque para él la verdad no se valía principalmente por la orientación razonal, claro, de la razón racional, sino más bien por la forma de vida, por aprender a vivir, ¿no? La existencia humana es el lugar donde la verdad se vuelve visible y se discierne, lo que actualmente se está viendo con la fenomenología, ¿no? Pero claro, en su tiempo era lo religioso, era la fe. Su antropología es bastante práctica, porque el ser humano se define por sus actos, por la educación de sus deseos, por la coherencia entre fe y conducta, y también por el rechazo implícito al intelectualismo, al razonamiento excesivo, ¿no? Que separa el conocimiento de la transformación ética. En este sentido, su postura se inscribe en la tradición de la filosofía como modo de vida, cercana a la de Sócrates o a los primeros padres de la iglesia, ¿no? A una ética de las virtudes también, práctica. Entonces, podemos ver que el enfoque filosófico también se basaba en la pobreza radical, ¿no? Que promovía no solo una opción ascética de la vida, sino una crítica filosófica al dominio del cálculo, de la seguridad, del control. Entonces, confiar en la providencia divina equivalía a reconocer los límites de la razón
y afirmar una racionalidad existencial fundada en la confianza, la humildad y la apertura al misterio. Y esto básicamente es la incertidumbre, ¿no? Lo que en fenomenología se llama lo inminente, lo inminente. Em, claro, pero a un nivel mucho más práctico. Bien, entonces, volviendo a Cayetano de Tiemne, no escribe un libro, bueno, no hay una obra principal, sino hay una vida institucionalizada de donde se le escribe, ¿no? Por ejemplo, en la fundación de clérigos regulares, los teatinos, como mencionamos antes, tiene este legado muy significativo. A través de esta orden, Cayetano articula una ética vivida, una ética en práctica que busca la reforma de la iglesia desde dentro y también la transformación del individuo desde dentro, sin recurrir a polémicas, como en el caso de los demás escolásticos, estas polémicas racionales, doctrinales, razonativas, y tampoco esta ruptura con la institución que era la iglesia, como vamos a ver más adelante con Lutero. Sin embargo, se conservan cartas espirituales, oraciones, normas, entre las que eran las reglas de los teatinos, ¿no? En textos no desarrollan teorías abstractas, sino había una orientación práctica que se basa en el discernimiento, la vida en comunidad, la obediencia consciente, la pobreza real. Y también la regla puede leerse como una filosofía aplicada a la vida religiosa y pastoral, ¿no? Bien, las fuentes sobre Cayetano son precisamente históricas y teológicas también. Entre las más relevantes tenemos estudios de Hubert Jedick sobre la reforma, la reforma católica y el concilio de Trento, ¿no? Las investigaciones también de John W. O'Malley, sobre los movimientos de los reformistas del siglo XVI, y trabajos sobre Adriano de Prosperi y también Giuseppe Alberigo, que hablan sobre la conciencia moral y la reforma eclesiástica, ¿no? La reforma eclesial. Entonces, estas obras permiten situar a Cayetano dentro del contexto de la reforma católica pretidentina, ¿no? Algo incipiente, algo que se estaba gestando. Entonces, el legado de Cayetano de Tiemne es más silencioso, pero es muy profundo. No dejó conceptos filosóficos nuevos ni un sistema doctrinal, pero mostró que la coherencia de vida puede ser una forma superior de argumentación, ¿no? Una argumentación viviente. Entonces, en contextos de crisis institucional, corrupción, desconfianza hacia los discursos morales, su figura resalta, especialmente en la actualidad, donde hay esta disonancia, ¿no? Entonces, con el modo de vida, la persona más ética es la persona que sabe vivir, ¿no? Entonces, Cayetano enseña que la autoridad nace de letos, que la reforma auténtica comienza con la conversión personal y que la verdad solo se vuelve creíble cuando es vivida, cuando se vive. Entonces su vida recuerda que la filosofía tiene un sentido más profundo. Y claro, la filosofía se encarna. Y eso es lo que debemos quedarnos con la filosofía. La filosofía a veces se encarna en el individuo, ¿no? Y si te pones a pensar en los filósofos más modernos y predominantes como un Kant, como un Descartes, asumían su filosofía, un Heidegger, un Husserl, incluso un Levinas, ¿no? Más actual, un Levinas, siendo también, habiendo sufrido mucho en los campos de concentración, imprimió su filosofía, encarnó su filosofía. Bien, entonces nos vemos en otro filósofo y nada. Bendiciones a todos, cuídense, nos vemos en otro video.